digo siempre, nobleza obliga. Muchas gracias por acudir a la convocatoria que os hemos cursado con motivo de esta jornada que se ha celebrado sobre el asentismo escolar. Quiero agradecer también muy sinceramente la presencia del consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que obviamente por su experiencia laboral es un hombre muy sensible a estos temas, y la de Teresa, la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, y por supuesto a Vanessa, mi teniente alcalde, que es quien se ocupa de esto. Quiero decir que estas jornadas pueden parecer triviales para la inmensa mayoría del conjunto de la familia escolar, y es cierto que en Valdepeñas tenemos un asentismo escolar que podríamos llamar residual, que estaría en torno entre el 1, el 2, 3 como mucho por ciento, y que no hemos tenido ningún caso puntual grave en el que tener que intervenir. Pero también es cierto que, como en el verso de Verlaine, quien salva una vida salva un mundo, y salvar a un chaval que cae en otro tipo de prácticas nocivas que lo apartan de la educación, salvar a ese chaval o a esa chavala, solo salvar a uno, eso sí que es salvar un mundo, porque es salvar su vida. Y lógicamente es también cierto de que el Ayuntamiento de Valdepeñas desde el 2004 elaboró planes contra el asentismo escolar que han dado afortunadamente sus frutos, pero lógicamente con eso no basta, porque hay que sembrar todo el bosque y todo el campo de trigo para llevar a los hombres un trozo del paraíso. Y en ese sentido, pues es obvio que también muy buena parte que hay que poner aquí en valor de que los planes que se ponen desde la Administración para mitigar esos asentismos, mucho, tiene que ver también la implicación del profesional docente, que lógicamente está coordinado con el resto de las administraciones para ponernos en alerta de aquellos casos donde tenemos que intervenir. Y también es cierto que hay que trabajar de una manera muy transversal con el tema del asentismo escolar. Por un lado, no se trata tanto de rescatar al chaval o a la chavala y volverlo al aula de la que él intenta huir en un momento determinado, porque es verdad que cuando un chaval o una chavala se aparta del aula es porque viene muchas veces desde la desestructuración familiar de un entorno que o no le motiva o no le incentiva, o de alguna manera forma también parte de que el chaval adquiera prácticas que lógicamente el primer damnificado es el mismo. En todo caso, haber tenido esta jornada hoy de encuentro, de experiencias con otros ayuntamientos, con otros profesionales que nos ponen en alerta y en conocimiento de cómo detectar los casos y cómo actuar de la manera más pronta y diligente posible, pues es una manera de que, lógicamente, como digo, salvemos un mundo, que es salvar una vida o dos o tres o las que hicieran falta. En todo caso, quiero agradecerle, me reitero y con esto termino, al señor consejero la deferencia que ha tenido de trasladarse hoy a Valdepeñas, que siempre le digo que está en su casa, pero además es que es verdad. Por lo tanto, no le voy a dar la bienvenida. Quien llega a su casa nadie le dice bienvenido a tu casa, sino bien hallado en este caso, y confío en que estas jornadas hayan servido para que mañana sepamos un poco más de cómo corregir aquello que las sociedades de alguna manera ponen en riesgo sobre los ciudadanos que giran en su entorno. Muchas gracias, alcalde. Coincido contigo en que en la escuela un solo caso, yo digo siempre, de violencia o de asentismo donde se da, siempre tiene que preocuparnos, aunque solo hubiera uno. Mi experiencia laboral y también como concejal de educación en este aspecto concreto del asentismo me lleva a decir que no se puede trabajar solo desde la familia, desde la escuela o desde el entorno de la escuela, desde los ayuntamientos. Tenemos que hacerlo todos juntos. Y he vivido esa experiencia en muchos lugares a lo largo de estos años como responsable de la Consejería de Educación. Y cuando se trabaja desde el concepto de ciudad educadora, como se hace en Valdepeñas, se consigue, en este caso del asentismo, reducirlo a la mínima expresión, que aunque solo sea uno, siempre será importante, como decíamos, pero evidentemente hay estrategias y hay mecanismos para corregirlo y, sobre todo, labor de prevención en ese aspecto. Y en esto agradecer hoy en Valdepeñas a su ayuntamiento, pero a todos los ayuntamientos de la región que se implican en la comunidad educativa
para ayudar, colaborar en la prevención y en la corrección del absentismo, pues con todos los mecanismos que tienen a su alcance. En algunos casos lo hacen con una unidad de policía local que hace una labor de prevención. No estamos hablando de mal utilizar ese servicio, sino muy al contrario, ¿no? Hay muchos ayuntamientos que han creado una unidad también de ayuda a los centros en ese sentido. Desde los consejos escolares de localidad, desde la presencia de los concejales en los propios consejos escolares que toman conocimiento de esa necesidad y ayudan y colaboran con los centros educativos. Y por parte de la Consejería, yo hoy estoy aquí también para agradecer ese esfuerzo de este ayuntamiento y de todos los ayuntamientos de la región, pero también para aprender. ¿Por qué razón? Nosotros, como responsables de la normativa, queremos aprender y queremos aprender de las buenas prácticas de los centros. Y yo digo siempre que es fácil dictar normas, a veces de un despacho, pero eso a veces no resuelve los problemas. Hay que hacerlo contando con las experiencias de los centros educativos, contando con las experiencias de la comunidad educativa, y hoy aquí en Valdepeñas pues venimos también para aprender, para agradecer y para dar continuidad a ese trabajo que hacen los ayuntamientos desde fuera, pero siempre desde dentro, porque entendemos que el trabajo de los ayuntamientos forma parte de la comunidad educativa. Bueno, el absentismo escolar en Valdepeñas es prácticamente mínimo. En el caso de Castilla-La Mancha, ¿cómo estamos? Pues ahora mismo los datos nos dicen que es mínimo en aquellos lugares donde estamos haciendo una labor de prevención y una labor, lógicamente, de corrección de eso desde los propios centros. Allí donde los consejos escolares de localidad no funcionan o funcionan de manera absolutamente simbólica por cumplir el requisito, donde no existe participación de la comunidad educativa, el absentismo se incrementa y esos índices son más altos. Por tanto, independientemente de la cifra, que como digo puede ser muy dispar, lo que sí puedo constatar y puedo decir, viéndolo cada día en los propios centros, que allí donde se trabaja, como decía, desde el concepto de ciudad educadora, y lo hacemos todos juntos, puede reducirse casi a datos muy simbólicos, absolutamente simbólicos. Es decir, que incluso ni siquiera los centros recogen, ni el nivel de absentismo es cero. Allí donde no se trabaja desde ese concepto y con esa implicación, evidentemente a veces tampoco tenemos datos porque queremos ignorarlos o volverle la espalda, con lo cual no estaría de acuerdo. O la luz o el inicio de una situación no solamente de ese menor, puede ser también en el instituto que no asiste a clase, se vaya y empiece a cometer hechos delictivos o empiece a cometer una serie de conductas, consumo de alcohol, consumo de cualquier otro tipo de sustancias, que en definitiva no hablaremos de absentismo, es puertas abiertas, porque podemos interactuar y podemos intervenir y somos cauce de comunicación, a su vez eslabón de comunicación con los diversos. Y según teníamos puesto en el programa, ahora terminamos entonces con la clausura. Para ello, como antes hemos comentado, contamos con la presencia del alcalde y del consejero. Bueno, pues las jornadas, como muy bien ha dicho Alfonso, contamos con la presencia del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y también del consejero de Educación, Ángel Felpeto, a quienes les doy las gracias por su compromiso y por haber querido estar esta